Okay, hi guys. So today we are going to talk about interrogative questions. Okay, como vimos la clase pasada, hoy vamos a hablar sobre las interrogative questions, ¿vale? Entonces, comencemos. Okay, so the interrogative pronouns. What are the interrogative pronouns? So the interrogative pronouns are used to ask questions about a person or object that we do not know. The main interrogative pronouns are who, which, and what. Es decir, nosotros utilizamos los interrogative pronouns para hacer preguntas acerca de personas u objetos que nosotros no conocemos. Y los principales interrogative pronouns son who, which, and what. Estos son interrogative pronouns porque se refieren a preguntas donde tu respuesta va a traer un sujeto en específico, es decir, una persona o un objeto. Por eso son interrogative pronouns. Sin embargo, no son las únicas palabras que vamos a utilizar para hacer preguntas. También vamos a utilizar otras preguntas que son las question words, que veremos más adelante. Okay, so when we want to get more information, we ask questions. In these questions, we use words such as who, what, where, how, and when. Es decir, cuando nosotros queremos obtener más información acerca de algo, vamos a hacer preguntas. Y en estas preguntas vamos a utilizar las palabras que yo les mencionaba, que son who, what, where, how, and when, entre otras. Okay, so these are some examples of question sentences. Okay, estos son algunos ejemplos de oraciones interrogativas, okay? So we have, who is your favorite teacher? Es decir, ¿quién es tu maestro favorito? Luego dice, what is your name? Es decir, ¿cuál es tu nombre? Y luego tenemos, how old are you? Es decir, ¿cuántos años tienes? Como podemos ver en estas tres oraciones, ambas, bueno, todas las tres comienzan con una palabra en específico, con who, what, and how. Es decir, estas palabras son las que nos van a decir que estamos haciendo una pregunta. Estas palabras son lo que conocemos como question words. Okay, so we have question words. So many times we need to know specific information about people, places, activities, or dates. We have words that help us ask to get that information. They are called question words. Es decir, muchas veces nosotros vamos a querer obtener información acerca de personas, de lugares, de actividades, de fechas, de tiempo, de diferentes cosas. Y para esto nosotros vamos a utilizar pues preguntas, y en estas preguntas vamos a utilizar las question words, que son las que ya mencionamos anteriormente y las que vamos a ver en este video. Bueno, so the question words are words that usually start with a WH. Sometimes they are named WH words. Es decir, la mayoría de estas palabras van a iniciar con una WH. Por lo tanto, las conocemos como WH words, es decir, palabras WH. Okay? Okay, so we have the WH words. So these words are used to make questions. Okay, tenemos las WH words que son utilizadas para hacer preguntas. So the first one we have is who, es decir, quién. En español es quién. So we use who to ask questions about a people, like a subject. Okay, tenemos who, que como ya dije, significa quién, y utilizamos esta palabra para referirnos y hacer preguntas acerca de una persona. Luego tenemos which, que significa cuál. Okay, so we use which to ask questions about a decision making. Es decir, utilizamos which para hacer una pregunta acerca de una decisión que vamos a tomar, como por ejemplo, ¿cuál es tu animal favorito? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos perro y gato. Entonces, ¿cuál es tu animal favorito? O ¿cuál animal prefieres de estos dos? ¿Ok? Luego pasamos con what. What significa qué. So we use what to ask questions about general information. Es decir, utilizamos what para obtener información general sobre las cosas, como por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Para conocerte mejor. O what school do you go to? ¿A qué escuela vas? Entonces, para eso utilizamos what. Okay, so the next WH word is why, es decir, ¿por qué? Okay, so we use why to ask questions about a reason. Es decir, utilizamos why cuando nosotros queremos obtener como respuesta a nuestra pregunta una razón o una explicación sobre algo. Por ejemplo, ¿por qué no hiciste tu tarea? Y tu respuesta va a ser una razón del por qué no hiciste tu tarea. Ok, la siguiente es where, es decir, dónde. So we use where to ask questions about a place. Ok, utilizamos where para hacer una pregunta acerca de un lugar, como where do you live? ¿Dónde vives? Entonces utilizamos where cuando tu respuesta va a ser un lugar.
Okay, so the next WH word we have is when, es decir, cuándo. So we use when to ask questions about dates and time. Es decir, utilizamos when para hacer preguntas acerca de alguna fecha en específico o algún tiempo en específico, como por ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tu respuesta pues va a ser una fecha. Okay, so the next WH word is how, es decir, cómo. Okay, and the next is how many, es decir, cuánto. Como vemos aquí, estas dos no inician con WH, sin embargo, son consideradas WH word porque la mayoría de las palabras, con las que hacemos preguntas, empieza con una WH. Y a pesar de que estas no empiezan con una WH, las utilizamos aún así para hacer preguntas, ¿vale? Entonces tenemos how, que significa cómo. So we use how to ask questions about a manner. Es decir, utilizamos how para hacer una pregunta acerca de una manera en la que algo se realiza o una manera en la que algo se expresa. Es decir, la manera en la que algo está sucediendo, haciéndose, expresándose. Como por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Entonces tu respuesta va a ser como, estoy bien, bla, 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 bla. Entonces ahí es cuando estamos expresando la manera en la que nosotros estamos, ¿ok? Por ejemplo. Luego tenemos how many, es decir, cuánto. So we use how many to ask questions about quantity. Es decir, utilizamos how many para hacer preguntas acerca de cantidades. Como puede ser, how many students are in this class? ¿Cuántos estudiantes hay en esta clase? Ok, pues sabemos que nuestra respuesta va a ser una cantidad. Entonces, cuando nuestra respuesta va a ser una cantidad, nuestra pregunta va a iniciar con un how many, ¿vale? Ok. So then we have the structure for question sentences. Es decir, tenemos la estructura para hacer oraciones interrogativas en inglés, ¿ok? So every question sentence start with a question word. Es decir, como ya vimos hace rato y como ya les he mencionado en varias ocasiones, todas las oraciones interrogativas van a empezar con una question word, es decir, con un who, what, why, where, when, todas las que acabamos de ver, ¿ok? Entonces aquí lo tenemos, question word, comienza con una question word la oración y aquí tenemos los ejemplos de cuáles. Luego va a seguir un auxiliary verb, es decir, is, will, do, were, are, were, was, no sé, ¿no? Como por ejemplo en who is this? ¿Quién es este, no? O what is your name? What, utilizamos el what, utilizamos el is y utilizamos el complemento que ahorita vamos a ver, ¿ok? Luego del auxiliary verb sigue el subject, es decir, a la persona a la que nos estamos refiriendo en nuestra pregunta. A veces, muchas veces en las preguntas está implícito el subject, o sea, no vamos a tener un my dad o un nombre, vamos a tener un subject implícito, como por ejemplo, what is your name, no tenemos un sujeto en específico, pero está implícito en la oración, está implícito que te están preguntando a ti, te estás refiriendo a un tú, ¿ok? And then we have the main verb, es decir, el verbo principal, que es a lo que nos estamos refiriendo, a la acción que estamos preguntando en específico. Y luego, como sabemos, y como ya mencionamos, todas nuestras question sentences van a terminar con un question mark, es decir, con un signo de interrogación, como aquí está. Entonces tenemos la question word, más el auxiliary verb, más el subject, más the main verb, más el question mark, ¿ok? Ok, estos son algunos ejemplos de lo que vimos anteriormente. Entonces, who made the cake? ¿Quién hizo el pastel? Entonces tenemos aquí la question word, tenemos el main verb and the subject, ¿ok? Y luego tenemos what do you want? ¿Qué quieres? Luego, why are you leaving? ¿Por qué te vas? Where is the shop? ¿Dónde está la tienda? Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? How are you? ¿Cómo estás? How many students are in this class? ¿Cuántos estudiantes hay en esta clase? Okay, entonces, como vemos, aquí les puse del mismo color tanto la question word en inglés como la question word en español para que obviamente vayan relacionando cuál va con cada una. Entonces, está perfecto. Who es quién, what es qué, why es por qué, where es dónde, which es cuál, when es cuándo, how es cómo y how many es cuántos, ¿vale? Entonces, creo que ahí está perfecto. Ok. Ok, bueno, ahora les voy a poner un video acerca de las question words. Este es un video que ya vimos de clase, pero lo vimos muy rápidamente, entonces los voy a volver a poner porque siento que vale mucho la pena y está como muy movido y así, entonces espero que se les quede pues un poquito más como cuáles son las question words, ¿vale? Entonces, bueno, aquí va a mencionar 6 question words que son who, what, where, when, how and why, ¿ok?
¿ok? Entonces, nosotros vimos 7 porque agregamos how many, que es como un derivado de how, pero igual es muy importante. Entonces, aquí solo menciono el 6, pero pues igual está muy interesante. Entonces, se los pongo, ¿vale? When you read, when you write, there are 6 questions to keep in mind. When you read, when you write, there are 6 questions to keep in mind. Who, what, when, where, how, and why. Who, what, when, where, how, and why. Who, what, when, where, how, and why. These are 6 questions to keep in mind. Who is the story about? What happened and what went down? When is the time or date? Where does the story take place? How did things happen and work out? Why did it all come about? When you read, when you write, there are 6 questions to keep in mind. When you read, when you write, there are 6 questions to keep in mind. Who, what, when, where, how, and why. Who, what, when, where, how, and why. Who, what, when, where, how, and why. These are 6 questions to keep in mind. Who is the story about? What happened and what went down? When is the time or date? Where does the story take place? How did things happen and work out? Why did it all come about? Who, what, when, where, how, and why. These are 6 questions to keep in mind. Ok, pues como vimos en este video, como ya les dije, menciona las 6 principales question words. Entonces menciona who y dice who is the story about, es decir, sobre quién habla la historia, ¿no? Que es lo que les decía, who se refiere a un sujeto. Luego dice what happened and when went down, es decir, qué pasó y cómo se resolvió. Luego dice when is the time or date, es decir, cuándo es la fecha y el tiempo. Como les decía, when se refiere a una fecha y a un tiempo específico. Luego dice where does the story take place, es decir, en dónde se lleva a cabo la historia, dónde es el lugar, como les decía, es un lugar. Luego dice luego dice how did things happen and work out, es decir, cómo pasaron las cosas y cómo se resolvió, habla de un cómo. Y luego habla de un why did it all come around, creo que algo así dice, entonces dice como por qué todo sucedió, entonces es como un por qué, ¿vale? Bueno. Luego seguimos con su ejercicio, con su tarea que me van a hacer favor de responder en los comentarios del video. Les voy a poner, son 6 question sentences, y ustedes lo que van a hacer es simplemente como completar el espacio con la question word indicada, ¿vale? Entonces se las voy a pasar ahorita en el video, pónganle pausa si quieren y vayanlas contestando, ¿vale? Entonces, estos son los primeros 3 ejercicios. Dice, blank, did you say I can hear you properly? Es decir, blank, dijiste, no te puedo escuchar bien. Luego el otro dice, blank painted it. My sister, she's a painter. Es decir, blank lo pintó. La respuesta es, mi hermana, ella es una pintora. Luego dice, blank, did you arrive late? Because I was waiting for him. Es decir, blank, llegaste tarde. La respuesta es, porque estaba esperándolo a él. Luego el siguiente es, blank, did you fix it? I fixed it with some glue. Es decir, blank, lo arreglaste. La respuesta es, lo arreglé con pegamento. Luego la siguiente es, blank, did you buy the jacket? La respuesta es, in the new clothes shop. Es decir, blank, compraste la chaqueta. La respuesta es, en la nueva tienda de ropa. Y el último es, blank, do you live? I live in Mexico City. Es decir, blank, ¿vives? Y la respuesta es, vivo en la Ciudad de México. Entonces, lo que ustedes van a hacer es contestar estas 6 llenando el espacio en blanco con una question word, ¿vale? Bueno, eso es todo. Cualquier duda que tengan, envíenme un mensaje y bueno, nos vemos la próxima clase.